Khan, en 1795, editó La Paz Perpetua, la cual se editaron más de 1500 ejemplares. Esta se dio a causa de la Revolución Francesa. Su idea era una idea de libertad y paz, la cual en el siglo XVIII ya era latente y flotaba en el aire, y no se había sacado una obra como esta, puesto que Kant fue el único autor que dio sus ideas mediante el Estado y las leyes. El Tratado de Paz aniquila y borra por completo las causas existentes de futura guerra posible, aun cuando los que negocian la paz no las vislumbren ni sospechen en el momento de las negociaciones. Aniquila incluso aquellas que puedan luego descubrirse por medio de hábiles y penetrantes inquisiciones en los documentales. En nuestros tiempos y hasta época muy reciente se ha contraído matrimonios entre estados. Era este un nuevo medio o industria, ya que para acrecentar la propia potencia mediante pactos de familia, sin gusto alguno de fuerzas, ya también para ampliar las posesiones territoriales. En efecto, las leyes en general contienen el fundamento de la necesidad práctica objetiva de ciertas acciones. En cambio, el permiso fundamenta la contingencia o accidental vida práctica de ciertas acciones. Esta facilidad para hacer la guerra, unida a la inclinación hacia ella, sienten los que tienen la fuerza, inclinación que parece ingénita a la naturaleza humana. Es pues el más poderoso obstáculo para la paz perpetua. Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la construcción y el gobierno de otro Estado. La paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza. El estado de naturaleza es más bien la guerra, es decir, un estado en donde, aunque las hostilidades no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por tanto, la paz es algo que debe ser instaurado. Puede abstenerse a romperse las hostilidades, no basta para asegurar la paz. Si los que viven juntos no se han dado mutuas seguridades, cosa que solo en el estado civil puede acontecer. Son desde las alturas del máximo poder moral legislativo, se pronuncia contra la guerra en modo absoluto. Se niega a reconocer la guerra como un proceso jurídico e impone en cambio, como debe ser estricto, la paz entre los hombres, pero la paz no puede asentarse y afirmarse como no sea mediante un pacto entre pueblos. La razón efectivamente une por necesidad e incertidumbre la idea de la federación con el concepto del derecho de agente. Solo hay un modo de entender ese derecho a la guerra, y es el siguiente, que es muy justo y legítimo que quienes piensan de ese modo se destrocen unos a otros y vayan a buscar la paz perpetua en el seno de la tierra, en la tumba. Para los estados en sus mutuas relaciones no hay en razón ninguna otra manera de salir de la situación anárquica, origen de continuas guerras, que sacrifican, como hacen los individuos, su salvaje libertad, sin freno, y reducirse a repúblicas, leyes o constituciones, construyendo así un estado de naciones. Se tiene que establecer una federación de tipo especial que podría llamarse Federación de Paz, la cual se distinguirá del Tratado de Paz en que éste acaba con una guerra y aquella pone término a toda guerra. Esta federación no se propone recabar ningún poder del Estado, sino simplemente mantener y asegurar la libertad de un Estado en sí mismo y también los demás Estados federales. La federación tiene la posibilidad de llevar a cabo esta idea, su objetiva realidad de una federación que se extienda poco a poco a todos los Estados y conduzca en último término a la paz. Con respecto al concepto del deber de la paz perpetua, para utilizar en su favor el mecanismo de la naturaleza, es dogmática y bien fundada en realidad. El uso de la palabra naturaleza, tratándose, como aquí se trata, de teoría y no de religión, es más propio de la limitación de la razón humana. Moral es una práctica en sentido objetivo, es el conjunto de las leyes obligatorias sin condición, según las cuales debemos obrar. Habiendo pues concedido al concepto del deber su plena autoridad, resulta manifestante absurdo. No puede haber, por tanto, disputa entre la política como aplicación de la doctrina del derecho y la moral, que es la teoría de esa doctrina.